Queríamos presentar este especial de Juan María Traverso en un autódromo. No podíamos no estar en un autódromo para hablar de él. Y estamos en San Nicolás, donde el circuito principal de este predio lleva su nombre. Una región que lo llora. San Nicolás, Ramallo, por supuesto, su pueblo natal. Ha muerto Juan María Traverso. Realmente un piloto que trascendió distintas épocas, y creo que eso es lo distinto de Juan María Traverso, porque él fue ídolo en un turismo carretera totalmente distinto al de ahora. Fue ídolo, ganador, campeón en la ruta, y en la ruta de los grandes premios, en la ruta de verdad. Allí brilló en el equipo Ford, allí aprendió mucho de Pirín Gradassi, allí aprendió mucho, se hizo amigo de Naciso Estéfano, allí ganó rápido con el Torino. ¿Y luego qué? Eso es lo que irá a decir en este especial que preparamos con P1, con aquellos programas que hicimos hace algunos años atrás. Nos duele que haya partido porque creo que es uno de los ídolos gigantes que ha tenido el automovilismo argentino, y nos duele porque quedó mucho en el tintero. Nos habíamos prometido muchísimas horas más de grabación, hablar sobre su etapa violeta en el turismo carretera, ¿no? Con aquellos 2 títulos, con 3 títulos con Chevrolet y otro título con el Ford, un supercampeón de turismo carretera, y que también fue ídolo, como decía anteriormente, en otra época, en la época de los circuitos, donde había que manejar de verdad. Ni hablar de lo que brilló en el TC2000, pero ya iremos avanzando y creo que hablaré del TC2000 en la parte final de este programa. Juan María Traverso a los periodistas también nos marcó. Yo lo pude disfrutar desde 1996. En aquel momento hice la primera nota con él en Trelew, donde por primera vez me dijo: nene, esperá, ahora no, dame un ratito y después hablamos porque estoy recaliente. Una persona a la cual insultar, putear le salía perfecto, pero que era malo hasta ahí nomás. Sabía dónde ponía los límites, y después creo que era una persona con la cual se podía hablar. Personalmente he tenido una relación fantástica con él, por eso creo que estuvo bueno disfrutarlo todo lo más que se pudo. En este inicio de este especial de 4 bloques especiales de P1 con Juan María Traverso, arrancaremos por aquel debut en el turismo carretera, por la ruta, por el equipo Ford, por los miedos, por el respeto a las generaciones anteriores, a cómo era compartir una reunión con aquellos grandes del TC, cuando le dieron lugar, lo que era correr en el turismo carretera en esa época. Juan María Traverso nos ha dejado físicamente, pero indudablemente el recuerdo permanecerá por décadas, porque por supuesto ha nacido una leyenda gigante, la del flaco Juan María, el flaco de Ramallo. Estamos aquí cerca, Juan María, estamos muy cerquita, a pocos kilómetros de tu Ramallo natal, y hemos elegido un autódromo para presentar este especial, este homenaje hacia toda tu vida, hacia toda tu carrera. Juan María Traverso, el homenaje de P1. Había 20 autos oficiales y era como que vos no los tenías en cuenta desde el punto de vista que yo decía: si salgo 22, salí segundo. Y de golpe ese auto un día anduvo. Yo tenía motores de Oreste, ¿no? Pero bueno, y gano mi primer carrera antes de tiempo, que después, bueno, era como que, ¿y ahora cómo seguimos, no? A mí me costó mucho tiempo que me acepten, digamos, dentro del grupo para sentarme mudo, sin hablar.
estamos hablando de Bordeaux, Gradasi, el ruso Marinkovic, Gaston Perkin, todo ese grupo tenía mucho tiempo ya en esto y de golpe los que venían nuevos era como que tenían que esperar. Yo me acuerdo de haberlos saludado, por ejemplo, qué sé yo, a Gastón 10 veces y que no me diga nada, ni me miraba. Y un día dice, pibe, vení, sentate. No hablé, ni pregunté nada, sentate. Y fue como que te daban lugar a que te puedas sentar con todo ese grupo, ¿no? Eran los tipos que te cantaban la justa. Y si algún día vos preguntabas más de la cuenta, no te mentían, pero te decían descubrirlo, no que te decían al revés. Y yo tuve una suerte increíble. El viejo Luis también, porque Luis de alguna manera estaba poder escuchar a todos estos pilotos y de alguna manera vos aprendés toda una cantidad de cosas que no es manejar, que es todo lo demás, que es tan complicado como manejar el auto. El piloto era una parte muy importante, igual o más que el auto. Con lo cual decidías vos. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí con todo este grupo era, cuando vos vas al límite por un motivo, porque podés ganar, porque el campeonato, pero todo el tiempo al límite no podés ir porque en algún momento te sale mal. Era cuestión de descubrir cuándo era el momento justo, ¿no? Y yo lo aprendí con ellos. Vos terminabas una etapa de un gran premio y antes de preguntar cómo estaba, preguntaba quién se pegó. Y más de una vez, todo ese grupo decía, bueno, vamos. Como se suspendió. No la suspendía el que organizaba la carrera, no, ellos decían, listo, vamos. Y bueno, era una forma, ¿no? Que yo me quedo con esa forma como algo coherente, como algo respetuoso, y a lo mejor hoy cambió un poco, ¿no? Y lo que yo siempre viví fue el miedo, por ejemplo. El miedo antes de correr, no yo, todos lo tenían y lo tienen en la actualidad. Algo pasa en el momento que vos largás que desaparece todo, desaparece el miedo, la familia, los amigos, desaparece todo, vos no vas corriendo con nada de eso dentro de la cabeza. Antes de largar, sí, vos querías... Largaban de a uno, ponele, y vos tenés que ir moviendo el auto y llegaba un momento que no podía apretar el embrague porque me temblaba la pata, de cagazo, pero no yo, todos. Vos largabas y era algo que desaparecía automáticamente. Yo uno de los primeros amigos que tuve del grupo que estaba, digamos, de los antiguos, fue con Nasif. Y yo ya era, no te digo amigo, pero nos poníamos a hablar y Nasif ya estaba en el equipo oficial Ford y yo estaba con el Torino. Y hablábamos todo el tiempo que lo difícil que se me hacía a mí poder correr, porque la peña, por esto, por el otro. Y un día Nasif me dice, van a poner un auto más para hacer esto y vas a ser vos. ¿Y cuándo? Y no sé, me dice, tienen que terminar un auto nuevo que me están haciendo a mí, me dijo. Y en Olavarría, la vuelta de Olavarría, yo había ido con el Torino, vino el polaco, Nasif, Cavallini, y me dijeron, vamos a integrar un tercer auto, si querés, nos gustaría que seas vos. Digo, sí, por supuesto. Y fue mi última carrera con el Torino, fue en Olavarría ese día. El auto era oficial, le habían terminado un auto nuevo a Nasif
que ese auto antes lo había corrido Gradasi y ese es el que me dan a mí. Y porque Ford integra un tercer auto al equipo oficial para hacer pruebas de elementos. Y yo entro, probaba un motor, probaba la altura, probaba una suspensión. Entro como piloto de pruebas, llamémosle, pero al equipo oficial. Es un deporte de alto riesgo. A través del tiempo lo fue perdiendo. La tecnología en la seguridad hizo un laburo fantástico en todo, pero en aquella época y anterior a esa, peor todavía. Era parte de lo que estamos hablando. A ver, yo no corría, iba a las carreras. Y antes de largar, a la noche, estaban todos estos que estamos hablando, todos en el bar, las 2 de la mañana. Y yo decía, yo tengo que venir acá. Y estaban ahí porque no se podían dormir. Era el TC de esa época. César Malnati fue el primer piloto que me prestaba cosas porque yo tenía el auto y no tenía repuesto de nada. Y un tipo genial, me hice muy amigo de él, me prestaba hasta motores, me prestó. Y bueno, y en la vuelta de Pergamino los autos iban en el aire y veníamos los dos a la par y nos pegamos y la misma alcantarilla que él le pega abajo, yo la paso por arriba, ¿viste? Yo me pegué 2 o 3 golpes grandes que se vio muy poco porque no había televisión, ¿no? pero de esas que vos zafás con lo justo. En Victoria, el Gran Premio de la Mesopotamia, nos equivocamos de loma, lo más fondo y no era. Era cuando vos llegás a Victoria, la ruta esquiva a Victoria y doblás en segunda. Y nosotros entramos cuarta fondo. Ni doblamos, o sea, hicimos una piña gigantesca. Y, por ejemplo, Recalde venía delante mío. Y, no, miento, atrás mío. Y vio la piña y paró. Se bajó, me dice, ¿cómo está? No, le digo, estoy bien. ¿Estás seguro? Sí. Subió y siguió. Esa etapa se la gana Gradasi. Gradasi no para porque iba adelante, no la vio. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Segunda parte, segundo bloque de este especial de Juan María Traverso, con aquellos programas históricos realmente que nos marcaron en P1. Aquí se meterá en el peso del turismo carretera, lo que significa en la historia del automovilismo, la categoría más añeja del automovilismo mundial, lo que significó para él aquellos grandes premios, la ruta, algo tan importante que lo marcó para siempre. Disfrutó mucho correr en la ruta Juan María Traverso, y también hablará del equipo Ford, el equipo Ford oficial,
con Gradasi, con Stefano, aquella escudería que condujo técnicamente tan bien el polaco Arce, que también contó esta historia. Creo que lo marcó para siempre esa experiencia al flaco Traverso. Realmente aprendió muchísimo y lo que luego fue pasando con el cierre del equipo para esa oportunidad que nace en Europa con la Fórmula 2. Y allí tantos secretos que se llevó a la tumba, porque en off contó muchas cosas, pero en un programa no lo quería contar, de lo que pasó debajo de ese auto de Fórmula 2, especialmente aquí con su familia en Argentina. Bueno, quedará solamente en los que pudimos escuchar esas historias tomándonos un café. Quedó ese programa pendiente que queríamos hacer, pero él no quiso, contando sus secretos de la Fórmula 2. Concéntrese, disfrute, realmente disfrútelo en este homenaje de P1 al flaco, en este cierre, al menos en esta parte de lo que él contaba, en esa etapa del equipo Ford de turismo carretera, con aquellos 2 títulos que tiene, luego completará uno más con el óvalo mucho más adelante, pero realmente remarco esto, lo marcó esta etapa de la ruta, realmente lo disfrutó mucho. El Gran Premio de la Mesopotamia, por ejemplo, yo lo conté muchas veces. Estábamos llegando a Corrientes y teníamos una carga de combustible a los 300 kilómetros. Y eran 600 la etapa, que terminábamos en Corrientes. Y el polaco me dijo, cuando pares, hasta que yo no te diga no te vayas, porque lo llenamos completo porque eran 640 kilómetros. Paré, lo llenó hasta, y me dice, si no llega al kilómetro tal y falla, tenés que parar en tal kilómetro de una camioneta, te echan un bidón y llega. Faltaban 50 kilómetros para llegar a Corrientes. No pude ver los mojones por la gente. Poné 3 personas de cada lado, 50 kilómetros. ¿Cuánta gente hay? Increíble. Y ¿sabés por qué llegué? Porque toda la entrada a Corrientes es en bajada. Me bajaron la bandera con el motor parado. Increíble. Había momentos que levantaba vuelo, o sea, la gente, vos veías pasar los autos de TC, vos lo veías perfecto. Pero el que iba transmitiendo el avión, lo veía, no le alcanzaba la ruta, no te alcanzaba, iba con lo justo. Y las lomas, había lomas que las tenías que marcar porque tanto saltaba y caía así, como saltaba y salía para arriba, ¿viste? Y no te bancabas ningún problema técnico, ninguno no, o sea, a mí una vez se me voló el cardán y lo clavó al auto, a fondo, ¿no? Se voló y lo clavó, lo levantó completo y aterrizó bien como tenía, y bueno, vos decís, zafé, o sea, no se bancaba una explosión de una goma, salía para dentro del campo, o sea, no es que era el camino, era el camino más los problemas técnicos que podías tener. Y llegó un momento que, no te digo que estaba igual, pero bueno, estábamos ahí, el equipo Ford
arranca el año, lo arranca diciendo las 3 primeras cambian de auto, están conformes. Cuando terminó la tercera, el que está adelante, el otro lo acompaña. Cambió la política, digamos. No era que arrancaba y el uno era Gradasi. No, arrancó diciendo las 3 primeras y ahí vemos cuál de los dos va para adelante. Y eran parejas, o sea, como te digo, yo probaba el auto de Gradasi, él el mío. ¿Están de acuerdo? ¿Están conformes? Sí, listo. Por supuesto, el polaco decía, hagan todo lo que quieran, no me rompan los autos. Porque si vos le rompías un auto por tratar de... y el polaco te castigaba. Y está bien. Ford era campeón si no iba al Gran Premio. Y era Gradasi. Con lo cual, nos mandan a los dos, con todo igual, nos probamos los autos, yo probé el de él, el mío, la misma cantidad de repuestos, todo igual para los dos. El polaco no fue y dijo, el que gana es campeón, libre. Y le gané porque él rompió el motor y escondió el auto y él especulaba con que yo rompa el mío y lo vi a él, porque el Gran Premio terminó con algo rarísimo, 30 vueltas, 40 vueltas en el autódromo de Comodoro, con los autos destruidos después de todo el Gran Premio, una cosa que no tenía sentido. Y mi acompañante me decía, paro, me hacía señas, y digo, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Y hasta que pasé por los boxes despacio, porque boxes vos lo pasabas muy rápido, no veías nada. Y levanté y lo vi a él, lo vi a Gradasi. El auto lo había escondido atrás del box. Y ahí levanté, puse cuarta a 2 por hora y le gané el campeonato. Cuando termina el campeonato 78, hay una movida dentro del turismo carretera. Se había ido Chevrolet, se había ido Volkswagen, Chrysler, y le habían medio avisado a Ford que el equipo oficial no iba más, que eran todos privados. Y en ese momento el presidente de Ford, Juan Curar, de quien yo era muy amigo, pero porque yo me llamaba igual que él, Juan María, y me dijo, el año que viene el equipo va a ir, pero seguramente en mitad de año lo levantamos. ¿Qué querés hacer? Digo, ¿y qué puedo correr acá? Nada, pues lo único que hacía Ford era el turismo carretera. Elegí dónde querés correr, Ford te auspicia. Y vino la Fórmula 1, me junto con Eccleston, hablo de todo este tema y me dice, equipo March, Fórmula 2. Y hice contrato. Pero el motivo por el cual yo voy es porque me quedo acá sin correr nada. Y yo estaba con Ford en esa época. Y bueno, y me fui a Europa. A mí me gustaba la ruta, me gustaban los grandes premios. La verdad, ese automovilismo me encantaba. Vos estabas 8 horas escuchando y los chicos de ahora dicen, pero ¿por qué no usaban los tapones? No había tapones, nos poníamos, no sé, un poco de algodón. Los cascos mismos eran mucho más abiertos. Y bueno, lo que volaban los motores, eso, lo que sonaban esos motores era... La Vuelta de Tandil en la historia del turismo carretera es de las primeras carreras. Y era, no te digo Nürburgring, pero de los circuitos que yo corrí,
de los más difíciles, los más peligrosos. Era muy rápido y tenía subida, bajada, esto, lo pero a fondo. Y hay una copa que estaba en juego, al que ganaba 5 veces alternado, 3 veces seguidas. Y yo gané 3 veces seguidas. Y quedaba alguno de los viejitos de la época. Y en el club de Tandil lo único que había era la copa. Y estaban los nietos de los fundadores y me dicen, ¿te llevas la copa? Cerramos el club. Y bueno, digo, déjenla acá, está allá. Pero bueno, la etapa de los autódromos, cuando se acaba la ruta y empiezan los autódromos, fue espectacular también. Son muy diferentes, no son comparables. Y bueno, es una categoría de las más antiguas del mundo, o la más antigua. Provocó en su historia cosas como las que yo te contaba antes, que no pude echar nafta porque no veía los mojones, porque había, no sé, 1 millón de personas. El TC paraba el país, paraba las provincias, era algo, estaba por encima del fútbol, pero mucho, muy por encima. Y yo viví ese turismo carretera. Entonces hoy en día es turismo de carretera, es la historia del automovilismo argentino. Lo que vos ves hoy no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, la historia tiene un peso gigante. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Tiempo de recordar en P1 aquellos 2 capítulos en los cuales contó que la época dorada del Flaco Traverso en el TC2000 junto con la Coupé Fuego, ¿no?, que lo marcó, contará por qué se va del equipo Ford, los Taunus, allí arranca su historia en el TC2000, por qué nace ese equipo, pero luego aparecerá rápidamente el Renault 18 con motores de Berta, que luego lo catapultará a esa Coupé Fuego que lo marcó realmente en la historia del TC2000, el tipo más campeón de la historia en la categoría. Realmente una persona que marcó a fuego la historia del TC2000 por sus peleas, por ejemplo, con Luis Di Palma, aquí lo recordará, por su unión con Oreste Berta, aquí recordará las pruebas, cómo era probar con Oreste Berta. Y bueno, después llegaremos al escuadrón de Renault, la cantidad de pilotos que tenía apoyándolo para lograr esos campeonatos. Bueno, tanto inclinó la balanza, bueno, tiene lógicamente
su visión. Traverso y su época dorada en el TC2000 con la Coupe Fuego. Había mucho lío entre medio de los equipos, era oficial, no era oficial, era un lío y yo no quería meterme en todo eso. Entonces, bueno, casualmente la agencia Renault de aquella época de la zona, San Nicolás, Ramallo, era amigo mío y me dice, ¿por qué no armamos un auto del TC2000? Y empezamos a hablar y sale la idea. Lo fui a ver al Mago, el Mago me dijo dale y nace el Renault 18. Y bueno, ese campeonato lo gana Daray, yo lo venía peleando, pero bueno, lo gana bien, más allá que a mí me suspenden una fecha que por el famoso, la maniobra con Mustafa, que siempre dije nunca, no lo toqué y no le pegué, mentira, lo toqué. En las parejas, Mustafa debuta con la Fuego, gana, la clasifica, rompe el motor y el Mago me pide el otro motor que yo tenía de repuesto, digamos, que no andaba. Y bueno, y efectivamente, si bien lo acomodó, no andaba. La rueda delante iba muy despacio. Atrás mío venía Pisandelli que me traía los empujones, porque Mustafa venía a 2 por hora. Y en un momento lo toco y lo paso. Y yo paro, faltando 2 o 3 vueltas, pero se me agarra un pistón y viene el Mago, ¿no? Me dice, ¿por qué me chocaste el auto? Digo, no lo toqué. ¿Cómo que no? No, se fue solo. Ah, mira vos. Y se va adelante, yo recién me bajaba. Va a la trompa del 18 y saca el tapafaro de la Fuego que estaba metido adentro y me dice, ¿me puedo llevar esto que es mío? Digo, no puedo tener tanta mala suerte. A mí la comisión de concesionaria me ayudó para armar este auto, pero era particular. Y en ese momento Renault decide irse del rally y ir al TC2000 y arma el equipo Renault con las Coupe Fuego al año siguiente. Jesús Peón, presidente de Renault, era muy amigo de Soto y me dijo, nos dijo, vamos a armar esto, y Ernesto viene y es parte del equipo. Arrancó el equipo Renault con los dos. Termina el año, se arma el reglamento del año siguiente y corrimos los tracción delantera contra los trasera. Terminamos que uno tenía beneficio en un circuito y el otro en otro. Entonces se equiparaba con el calendario. Estas 7 van acá y estas 7 van acá. Estas 7 son para tracción trasera y estas son para tracción delantera. Y a partir de ahí, si vos ganabas en la que teóricamente tenía que ganar el otro, era mejor para vos.
era para el que mejor armaba y armaba el equipo, no dependía pura y exclusivamente de un tipo de auto. No, eran los equipos los que competían, los pilotos. Y bueno, tenía un beneficio de kilos el Volkswagen. Está bien, pero bien, todos de acuerdo. Esto lo decidían los preparadores, bueno. Y el reglamento tenía una forma digamos, escrita que estaba mal. Era como que de alguna manera vos interpretabas que podías tener 100 kilos menos el Volkswagen. Y bueno, de hecho Luis nos pegó una paliza en Balcarce y después el reglamento lo corrigieron y le dijeron, no, esto no es así, pero no lo excluyeron. Yo me acuerdo que me pasaba por afuera. Y yo venía con lo justo y Luis por afuera y me saludaba encima. Digo, no puede ser. Pero con Luis era un diálogo, o sea, ninguno de los dos nos vendíamos cambiado nada. Yo cuento una anécdota corta. Probabas en Buenos Aires para clasificar y hacer saloto a fondo, tenías que darle todo el avance posible, pero no te daban los brazos, porque son 20 y pico de segundos que vos no podés, no sabés, no podés doblar. Entonces yo lo ponía así para clasificar, y viene Luis y me dice, mañana, ¿qué avance le da? No, digo, vengo 1,5 grados. ¿Y vos? No, yo lo dejo como está. Digo, está bien que tenés más brazos que yo, pero ¿cuánto va a aguantar? ¿2 vueltas? Me dice, tenés que cambiar la pedalera, la butaca y el volante. A ver. Porque yo entro en saloto y lo trabo con la pierna. Y lo voy llevando con la potencia. Va de trompa, lo acelero, va mucho de cola, levanto, todo. Cuando llego al final, agarro volante de vuelta. Y lo puse así y gané. Soy enemigo de probar, pero no porque no me gusta, sino porque cuando vos probás, te adaptás a la prueba y vos tenés que girar manejando siempre igual para que los cambios del auto los pueda ver el equipo. Si vos cambiás el estilo de manejo, porque le pusieron más carga, vos lo manejás distinto, el equipo no sabe si lo que pusieron depende de vos, digamos. Y era un lío. Y Guerra era perfecto. Entonces, cuando Guerra empieza a hacer las pruebas, mejoró notablemente el equipo también. Yo no probaba porque si vos tenés que poner la mentalidad de probar manejando siempre de una manera determinada, terminás siendo lento. Y a mí no me gustaba probar. Una vez Oreste pone al Peje Belloso a poner a punto este auto con todo un desarrollo nuevo. Y hace el récord del Cabaret del Peje. Y voy yo, y cuando terminaron me dice, bueno, subite y da una vuelta. Subo, doy una vuelta, le bajo el tiempo al Peje y me dice el mago, ¿y? No, le digo, es inmanejable, esto es una porquería. Se enojó, se fue, pero porque, bueno, son dos formas diferentes, ¿no? El manejo de Belloso era para un auto de fórmula. El auto iba perfecto una vuelta, 2. Después no, después iba cada vez peor. Y yo los ponía al revés. El auto era inmanejable al principio y se iba acomodando a través de la carrera. Yo era enemigo de mover el volante. Todo el tiempo que vos movés el volante de una tracción delantera, quemás la goma, perdés tiempo, perdés potencia. Todo el tiempo que vos vas con el volante derecho, ganás. Entonces, ¿qué hacía? Ponía un auto que hacía así y nada más y doblaba. Era el sistema mío. Con Guerra nos llevamos siempre bien. Más, fuimos a correr a Europa juntos, al mismo equipo. Y Guerra era el que probaba. Un día el mago arma una prueba
en Rafaela, que era más que nada aerodinámica y todo. Y yo les pregunto porque no te decían que ibas a probar. Y le pregunto a los mecánicos, vamos a probar esto. Y el Mago, las llantas eran rueda argentina y pesaban tanto. Entonces el Mago, ¿qué hizo? Le agregó al centro de la llanta un aro y le sacó kilos a toda la llanta. Pero vos la llanta la ponías en la balanza, estaba perfecto. Bueno, esto porque me cuentan los chicos del equipo. Entonces empezamos a probar, guerra. Yo por ahí salí a probar no sé qué, y le digo a los del grupo, digo, cuando vengan las llantas avísenme. Y paro y por ahí viene y me dice, la próxima prueba son las llantas. Paro y le digo a Guerra, seguí vos. Vos no podías preguntar qué probaba. Y por allá le dio a la pared. Y bueno, lo fueron a buscar y se baja Guerra medio rengueando. Y me dice a mí, le digo, ¿qué pasó? Se me voló una rueda y se le di a la pared. Pero no sé qué estaba probando. Digo, yo sé, ¿qué? La llanta. ¿Para qué? El día de hoy que está caliente. Había una época en que, no una época, había momentos en que había que definir el campeonato y entonces los pilotos de los equipos particulares que estaban apoyados por la fábrica era para que apoyen el equipo oficial. El piloto número 2 era para que apoye al número 1. Y eran las reglas de juego. Está mal, está bien, a la gente le gusta, no le gusta, es un tema aparte. El resultado era lo que había que tener. Pero así cualquiera gana. Y sí, también gané con una rueda menos, con el auto prendido fuerte. Son las condiciones, no, son las reglas de juego del equipo. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Y se viene el cuarto y último bloque de este especial del Flaco Traverso aquí en P1. Bueno, rivales, viejos rivales, ¿no? El recuerdo con Yoyo Maldonado, aquella carrera con Coco Fortunato en la cual Yoyo estuvo vinculado, bueno, muy buenas palabras con su gran rival de 9 de julio. Bueno, la gran rivalidad que tuvo con Cocho López. Quédese realmente muy atento a lo que va a hablar de lo que pasaba con la rivalidad de los equipos Renault, de concesionarios y el equipo oficial. ¿Por qué las tomas de aire? Que ahí radicaba uno de los grandes conflictos. Llegará su batalla prácticamente con Tito Besone, aquella definición en Tucumán, recuerda todo lo que pasó, su opinión. Y bueno, después aquí en este bloque 2 carreras épicas. Aquella vez en Pigüé, cuando llega peleando la posición con Mario Gairó, pero con un neumático menos. También le pasaría con un Honda más adelante en Altagracia. Pero el recuerdo grande, por supuesto, es General Roca, 1988, cuando mantuvo a raya en las últimas 2-3 vueltas a Silvio Oltra con la Coupé Fuego en llamas. Una carrera que lo marcó y una carrera que excedió los límites del automovilismo.
somos todos iguales. Yo cuento anécdotas. Maldonado, le decíamos Caimán al Yoyo, pero porque tenía un cocodrilo en el bolsillo, no pagaba un café, nada. Éramos muy amigos, ¿no? Y claro, entre lo que él sabía, técnicamente hablando, como piloto obviamente no vamos a descubrir nada. Era un, digamos, el complejo justo, porque él sabía lo que tenía que hacer en el auto, técnicamente lo ponía y claro, cuando lo ponía bien y él manejaba bien no lo podía seguir, te ganaba. Entonces había que pelearlo de alguna forma, ¿viste? Pero bueno, era Caimán, un caballero correcto, incapaz de hacer nada. No, la habilidad de él era que vos pensaras eso. Era peor que yo. Y me pasé la vida diciendo, Maldonado es peor que yo. Pero callate, me decía, el comisario deportivo. Me excluye porque le pego a Fortunato. Digo, a mí me pega Maldonado. Me dice, vos denunciás a Maldonado y en vez de una fecha te meto 3. Y me pegó. Son la manera de ser de cada uno, pero no es que yo era el malo y el otro era el bueno, no, es la forma de ser. Y con Cocho, más allá que no nos llevábamos bien nunca, éramos parte de una especie de enfrentamiento entre la comisión de concesionarios y la fábrica. Cocho estaba auspiciado por los concesionarios de todo el país y el equipo que estaba yo era la fábrica. Todavía una pelea permanente, ¿no? Era una batalla campal. Un día yo le pego a Cocho en Buenos Aires, las coupés eran negras y le pego. Y termina la carrera y paro yo para guerra. Ángel abre la puerta y entra Cocho y le arranca la puerta. Y se baja. Y me ve a mí que estaba en la otra. Digo, ¿te das cuenta? Digo, hasta te equivocaste de auto, le rompiste la puerta. Pero bueno, era una guerra. El reglamento decía que vos tenías que tener un diámetro determinado de la toma de aire de los frenos. Y Oreste hizo 2 equivalente a 1. Eso. Y se armó toda la batalla, era producto de esto. Y terminó que está en reglamento, porque vos tenés un determinado, una determinada medida en la entrada de aire. Y estas 2 eran lo mismo que la que tenía Cocho. ¿Y por qué el mago pone 2? Porque tenía 4 discos de freno, 2 en la caja y 2 en las ruedas. Entonces, una iba a la rueda y la otra iba a la caja. Y ahí estaba, la bronca era lo que había inventado el mago, no las tomas. Pero bueno, era toda una mezcla. También había mejorado mucho el equipo de Tito y nos había ganado varias carreras y bueno, y llegamos a la última y la verdad que Tito era el campeón. Tuvo un problema, se paró y cuando se para, Belloso que venía ganando, levanta, me deja pasar a mí, gano el campeonato, pero fue un problema técnico, se le quemó la batería, no me acuerdo, pero en condiciones normales era campeonés. Yo toda la vida tuve abajo alguien que me parara, que me bajara. ¿Por qué? Porque vos arriba del auto no te anda. Y Cachi Caracini era el tipo que me calmaba, que me decía, pará, no venga a vos, se da una vuelta más para que se me bajen los decibeles. Y Tito
tenía uno al revés, era peor el que estaba abajo. Entonces le da manija y le dice, si vos salís y lo sacás al flaco de la pista, sos campeón. Y salió. Cachi me avisa, guarda que lo mandaron a sacarte. Entonces yo venía, cuando lo veo venir, me abro como para, pero bueno. Y en el último instante reacciona, porque si ven, se apoya, no me saca. Si me quería sacar, me sacaba. Si me sacaba, era campeón. Y lo hablamos después con Tito. Y le dije, vos tenés que tener abajo uno que te calme, no que te dé manija. Si a mí, Cachi, en vez de decirme, quédate tranquilo, me decía, tiralo afuera, yo lo tiraba afuera, no pensaba si estaba bien, mal. Pues arriba del auto es poco lo que pensás. Le faltan menos de una vuelta y media. Miren cómo trabaja con el volante. Ya le está descifrando la cubierta trasera derecha. Ese día pasó de todo. En el momento que se pone el semáforo verde, yo tenía apretado el embrague y tenía problemas. Se pone verde, se cortó el cable y largué justo, sin embrague. Se me rompe algo acá adelante y empieza a echar humo. Un fuelle. Se acabó la grasa, no echó más humo. Se me rompe la parrilla trasera de la suspensión y el eje trasero va y viene. Tanto fue vino que me rompió una goma. Y el problema mío era, si hago un trompo, como no tengo embrague, me quedo. ¡Ahí, trompo! Primero Ernesto Soto. Segundo Juan María Traverso. Se aproxima Mario Rodolfo Gairó. Entonces hice el trompo, pero seguí acelerando porque si levanto, quedo ahí. Y me salió todo bien. Pasa Gairó, yo me meto por adentro, estaba lloviendo. Y doblo por la parte seca. Y Mario por la parte mojada. Y la trasera derecha, que no estaba, en esa curva no existe. Y le gano por un cachito. Es la cuota de suerte, ¿no? Obvio. El flanco Traverso con la cubierta interna lo va a superar. Un final increíble. Segundo Traverso, tercero Gairó. ¡Qué piloto, señor! Es una hazaña increíble. Le ganó en llanta prácticamente. Juan María Traverso en la recta principal. Última vuelta, atención. Contra que se juega entero. Allí va el hombre de Olivos. No le alcanza. Se la vea muchísimo Traverso. Pero lo domina con esa densa estela de humo que sale también por el vidrio. Traverso abierto el vidrio de su lateral izquierdo. Indudablemente que el humo también está dentro del habitáculo. Oltra que espera el momento pero no lo encuentra. Traverso que le barre la pista. Qué final expectante. Allí van prácticamente pegados. Primero y segundo. Atención que hay llamas, me parece. Sí, señora, me parece que hay llamas debajo del auto de Traverso. Cuidado. Atención que final. Faltan 1000 metros. Allí viene Traverso ganando con llamas debajo de la Cupe Fuego. Oltra que lo espera. Oltra que quiere jugarse a la salida de la última curva. Lo está prácticamente empujando. Faltan 500 metros. Traverso primero. Oltra segundo. Se define en este final. Va a ganar aparentemente Juan María Traverso. Hay muchas llamas. Atención Traverso, cuidado. Hay muchas llamas. ¡Ganó Traverso! Primero Traverso, segundo Silvio Oltra, detiene su auto, se baja Juan María, allí se ve, Juan María se baja, qué impresionante monstruo Traverso, volvió a ganar en cualquier auto, ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el líder. Obviamente Oltra, ¿por qué no me pasa? Porque supone que paro. Cuando se da cuenta que no paro, ya era tarde. ¿Por qué no paro? Porque los que corríamos en esa época, un poco más, un poco menos, sabíamos de mecánica. Yo sabía que este auto tenía del lado derecho todo el tema de lubricante
Y de aquel lado, toda la nafta. Y el fuego estaba acá. Si pasa para allá, paro y me bajo. El piloto de hoy no sabe nada de todo esto. Porque tampoco tiene por qué saberlo. Yo, ¿por qué lo sabía? Porque vengo de los grandes premios del turismo carretera, que me tenía que bajar y arreglar, y aprendí. Y el primer auto que yo corrí, lo armábamos acá. Con lo cual sé. Y eso me permite decir, mientras el fuego esté allá, sigo. Y gané. A ver, yo divido toda la campaña mía en distintas etapas, porque es difícil comparar. Vos fíjate que cómo podemos hablar del TC2000 de esa época, de la Fuego, de la Sierra, de los Peugeot, con los grandes premios del TC, son épocas muy diferentes. Para mí fueron todas bárbaras, todas geniales, ¿no? Esa década del TC2000 era el automovilismo argentino, superó todo el resto del automovilismo, pero ampliamente, y no se regalaba la entrada. Y el grupo, para evitar que tuviéramos que regalar entrada a la municipalidad, a los concesionarios del lugar, todo, ¿qué resolvimos? Pagar la entrada a nosotros. Entonces nosotros pagábamos la entrada, los mecánicos pagaban la entrada. Entonces venía el intendente y decía, necesito, digo, si yo pago la entrada, vos también. Esa época pagaba la entrada todo el mundo. A ver, Renault importaba la Fuego, la fabricó en la Argentina producto de esto, y había épocas en que ganaba la Fuego el domingo, el lunes la red de concesionarios se quedaba sin Coupé Fuego. Era un automovilismo poderoso. Juan María Traverso fue ídolo en la época dorada del TC2000. En la época donde el TC2000 arrasaba en los circuitos, donde explotaba de gente, donde se pagaban miles y miles de entradas para ir a verlo pelear contra el 1500 de Yoyo Maldonado, pelear primero contra la Fuego de Besone, pero especialmente contra la Ford Sierra de Besone en esa batalla campal que había entre Renault y Ford, para pelear contra el Loco Di Palma, para pelear contra la Coupé Fuego Bazooka de Cocho López. Realmente fue increíble esa década del TC2000, porque es de la que más recuerdos se queda el hincha que todavía viene a los circuitos. No habrá una época igual, porque el automovilismo también cambió, porque los presupuestos que manejaban los equipos eran impresionantes. Había fábricas realmente detrás de todos los equipos, y Traverso contó con el número 1 en un circuito como era Oreste Berta. Entonces esa dupla realmente explotó. Después brilló con Peugeot en el TC2000, llevándose un campeonato, y luego quedó siempre visitando los autódromos, regalando consejos posterior a su retiro, ¿no? Por eso lo lloraron tantos pilotos a lo que sucedió con él, porque la verdad que es una partida bastante rápida. Él vivió a fondo, especialmente en un circuito, pero no pudo alejarse jamás de su compañero, ¿no? Del cigarrillo, que lamentablemente le terminó jugando una mala pasada. Pero creo que tenemos que destacar que ha dejado muchos consejos, que ha dejado muchas vivencias, de las cuales algunas se pueden tomar y otras no. Pero él fue una persona muy genuina, y creo que eso es lo que tenemos que destacar. Y creo que su costado tan genuino, tan transparente de cómo era, bien fiel a su personalidad frontal,
era lo que quiso dejar, que había que ser frontal y decir lo que uno pensaba. Por eso, hoy por hoy, muchos pilotos creo que lo van a extrañar porque dijeron, la pucha, ¿cuánto podríamos haber aprendido de él o haber escuchado, haber seguido recibiendo un montón de consejos de otras épocas, pero que hoy esos consejos de esas épocas en las cuales él aprendió, creo que hoy se disfrutarían y se extrañan esos consejos y esas vivencias, esos valores. Creo que el flaco nació y creció en un automovilismo con valores diferentes. Por eso era tan destacable escucharlo, era tan disfrutable escuchar sus anécdotas. Repito lo mismo, nos ha dejado simplemente físicamente, lo seguiremos recordando, nos seguiremos matando de risa con sus insultos, con sus vivencias, con sus portazos, con sus reacciones, con sus tratos a un montón de gente que laburó al lado, pero que más allá de lo que pasaba en la cámara, después terminaba con un abrazo y a la noche estaba todo más que bien. Gran abrazo a toda la familia, que indudablemente lo va a extrañar mucho más que nosotros. Gran abrazo a toda la familia, a todos sus amigos. Y bueno, a seguir adelante y a mantener siempre bien arriba este nombre, este apellido que ha marcado un hito gigante en los libros de la historia del automovilismo nacional. La semana que viene nos vemos con más P1, con un personaje con el cual peleó en pista y lo recordó y lo visitó en los últimos tiempos muchas veces y trató siempre de levantarle el ánimo. Me refiero a Marcos Di Palma. Abrazo grande a todos.